English, all right. Good morning, good afternoon, or good evening. Buenas tardes o buenos días, depende a qué hora nos estén viendo. La clase de hoy va a ser acerca del tercer verbo importante del idioma inglés, que es el verbo to have. Tiene dos significados en español. ¿Me ayudan? Este es el verbo que vamos a estudiar el día de hoy y es el tercero. Acuérdense que son muy importantes estos tres verbos. El verbo to have tiene dos significados, tener y haber. Entonces vamos a repasarlo. I have, yo tengo. O puede ser la traducción yo he, pero este nos va a servir para cuando tenemos los participios. Yo he estudiado. I have studied. Ok. You have. Tú tienes o tú has. He has. Él tiene. She has. Ella tiene. It has. Eso tiene. We have. Nosotros tenemos. You have. Ustedes tienen. They have. Ellos tienen. Acuérdense de la tercera persona del singular, que es diferente. Para has es la tercera persona del singular y have es el plural. Entonces, cuando va a ser la traducción del verbo haber, es con el verbo en participio. Eso lo vamos a ver más adelante. Lo principal es acordarse, es have para primera persona y plurales y has para la tercera persona. Eso es muy importante. Vamos a darle su repasada. I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, they have. Está sencillo. Vamos a ver también de los verbos que hemos visto. Vamos a ponerlos en futuro, porque ya hemos visto el presente y el pasado. Vamos a ver el futuro. El futuro es will, W-I-L-L. La regla es poner el verbo en infinitivo. Vamos a empezar con el verbo do. Es I will do. Yo haré. Es futuro. Will tiene más significados, pero en este caso es para formar el futuro. Entonces vamos a repasar. I will do. Yo haré. Mañana, pasado mañana, es un futuro. You will do. Todos iguales. Díganme si no es sencillo el inglés. Tú harás. He will do. Él hará. Aquí no hay necesidad de acordarse que es la tercera persona. Todos van a ir iguales. She will do. Ella hará. It will do. Eso hará. Acuérdense que es un animal o puede ser una máquina, un objeto. Eso hará. We will do. Nosotros haremos. You will do. De la forma plural. Ustedes harán. They will do. Ellos harán. Y todos los demás verbos, para conjugarlos en futuro, solamente hay que acordarse que va a quedar el infinitivo. Por ejemplo, el verbo to be, que vimos en la primera lección, que es el verbo más importante del idioma inglés, vamos a ponerlo en futuro. I will be. Acuérdense que son dos traducciones. Yo seré o yo estaré. Para ellos es igual el be, pero para nosotros sí hay diferencia de ser y estar. Entonces, I will be, yo seré o yo estaré. You will be, tú serás o tú estarás. He will be, él será o él estará. Él será presidente, por ejemplo. He will be president. Ahí queda muy marcado.
Ok. She will be. Ella será o ella estará. It will be. Eso será, eso estará. We will be. Nosotros seremos o nosotros estaremos. You will be, del lado plural. Ustedes serán o ustedes estarán. Y they will be. Ellos serán, ellos estarán. Ya tenemos los dos verbos. Ahora vamos a ver este que estamos estudiando. Le ponemos el will y el verbo queda en infinitivo. I will have. Yo tendré o yo he. Vamos a quedarnos con el verbo tener para que quede bien claro y bien aprendido. You will have. Tú tendrás. He will have. Él tendrá. She will have. Ella tendrá. It will have. Eso tendrá. We will have. Nosotros tendremos. You will have. Ustedes tendrán. They will have. Ellos tendrán. Y así ya tenemos el presente, el futuro y hemos visto el pasado solamente del verbo did. Vamos a ver el pasado del verbo to be. ¿Me pasas el cartelón del verbo en pasado? El verbo to be en pasado. Hay que acordarse de dos palabras únicamente. Es sencillo. Espero que ya lo hayan copiado. Y aquí vamos a ver el pasado del verbo to be. Y con sus dos significados. Son dos palabras que nos vamos a aprender. Was es el singular y where es el lado plural. Tenemos el verbo to be, que significa ser o estar. Este es en presente, pero I was. Quiero que lo apunten. Apunten también los significados. Aquí es yo era, yo estaba, yo estuve, yo fui. Apunten todo eso, porque es was, es el pasado del verbo to be. You were, o sea, tú eras, estabas o fuiste. He was, él era, él estaba, él fue. Fue de ir, fue de ser, del verbo ser, no de que se fue a Laredo, no. Él fue presidente, por ejemplo, es del verbo ser. She was, ella era, ella estaba, ella fue. Apunten todos los significados. It was, eso era, eso estaba, eso fue. We were, nosotros éramos, nosotros estábamos, nosotros fuimos. You were, ustedes eran, ustedes estaban, ustedes fueron. They were, ellos eran, ellos estaban, ellos fueron, o puede ser ellas, acuérdense. Por eso a veces las personas, si no se les explica bien este verbo, se quedan con una sola traducción, una sola palabra, y tiene varios significados este verbo. Era, estaba, estuvo, fue. Fue desde el verbo ser y el verbo estar. Entonces, hagan este de tarea 3 veces, porque aprende uno mucho más cuando lo escribe que solamente repasándolo. Son 2 palabras las que hay que aprenderse. Was para la primera persona y la tercera persona, y where, que son los plurales. Sencillo. Vamos a ver ahora el futuro. ¿O ya lo vimos el futuro? Sí, ya lo vimos, ¿verdad? Sí, ya quedó. ¿Cuál me falta? No, ya quedaron. Ahora vamos a ver el verbo walk.
Verbo caminar. Este verbo es W-A-L-K. Eso significa caminar. Pero este es un verbo regular, porque tenemos verbos regulares y verbos irregulares. Ese es un verbo regular. Entonces, se le va a agregar la S a la tercera persona para ponerlo en presente. Estos son los verbos regulares. Tenemos I walk, yo camino, está en presente. You walk, tú caminas. Luego he walks, aquí le agregamos una S porque está en presente. Él camina. She walks, ella camina. It walks, eso camina. We walk, nosotros caminamos. You walk, ustedes caminan. They walk. Entonces, los verbos regulares se les agrega S. Nosotros no les vamos a agregar S ni al verbo to be, ni al verbo to do, ni al verbo to have. No, así como se los expliqué, es la forma correcta de conjugar el verbo. Pero los demás verbos regulares se les va a agregar la S a la tercera persona cuando estamos hablando en presente. No se va a agregar en pasado ni en futuro, solamente el presente. Esto es la gramática inglesa. Es sencilla y explicándola no tiene ninguna dificultad para entenderse. Es sencilla. Vamos a ver este verbo en pasado. Walked. Le vamos a agregar ed al verbo en pasado. Entonces va a quedar W-A-L-K-E-D. Walked. Aquí se va a pronunciar con T. Pero todas van a quedar iguales. Es el verbo walked. I walked. You walked. He walked. She walked. It walked. We walked. You walked. They walked. Ahora en español. Yo caminé o yo caminaba. Porque son dos pasados, pero son pasados. You walked. Tú caminaste, tú caminabas. He walked. Él caminó, él caminaba. She walked. Ella caminó, ella caminaba. It walked. Aquí puede funcionar como verbo. It walked como un animal o un objeto o una máquina. Eso funcionaba, eso caminaba. It walked. Luego tenemos we walked, nosotros caminamos o nosotros caminábamos. You walked, ustedes caminaban o caminaron. They walked, ellos caminaron, ellos caminaban. Y el verbo en futuro se va a aplicar el will y el verbo en infinitivo. Aquí no nos tenemos que acordar de la S en presente ni de la ed en pasado. Aquí todos quedan iguales. I will walk, you will walk, he will walk, she will walk, it will walk, we will walk, you will walk, they will walk. Todos iguales. Fácil, sencillo. Es aprenderse una sola palabra. Okay, that's all for today. Till next time.